¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando de la historia de Francia. Nos habíamos quedado en todos esos cambios que se van a ir dando y que aquí ya quedamos, que cuando se va a tener todo ese movimiento de lo que se estaba dando de la terminación del medievo y que iban a empezar ya los movimientos de la reforma, pero aquí van a intervenir situaciones también que van a venir cambiando. Esos 11 siglos que habíamos tenido de la Edad Media, ¿sí? que había pasado nada más en Portugal, en España, en Inglaterra y en Francia, no en el resto del mundo. El resto del mundo estaban las culturas de la India, de China, de los aztecas, de los olmecas, de toda esa cultura maya, de todo eso que estaba en el continente y que estaba muy alejada de todos los conceptos del medievo. Ya quedamos quiénes son los países que lo representaron. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo van a empezar a entrar todo un movimiento que se estaba dando, porque aquí había un pensamiento en los que querían recuperar toda aquella historia clásica de Roma, toda la grecorromana, pero aquí va a entrar una cosa que ya es diferente. Ellos quisieron retomar todo ese conocimiento porque en la época del medievo, como ya les comento, que estaban en otros países resurgiendo cosas, pero allí estaban muy alejados de todos los conceptos grecorromanos. Cuando termina el medievo, ellos quieren retomar todo eso, pero aquí ya va a haber un inconveniente, que antes esos pueblos grecorromanos eran paganos y aquí ya va a entrar el cristianismo. Eso va a hacer toda una diferencia en esos conceptos en los que ya se va a intervenir los nuevos cambios y se va a retomar la palabra renacimiento como algo de querer volver a recuperar todo ese concepto del grecorromano, pero ya les dije que la diferencia lo va a hacer el cristianismo y va a salir el renacimiento. Ese plan que se tenía de Europa y esa hegemonía donde los ingleses habían sido, pues, tenían sus campañas ultramarinas y que combinaban todo lo que era Asia en la antigüedad. Todo este medievo va a hacer que esta idea va a cambiar tanto en las culturas, como ya les dije, que se va a empezar a entrar pues ya los conceptos de filosofía, de física, y van a haber ya conceptos ya enfocados a lo que es la pintura, la escultura, ¿sí? Y todo esto se va a ir mencionando. Ya habíamos comentado que todos estos pueblos, tanto Venecia, Roma y Grecia, eran pues ejemplo, eran añoranzas que se tenían de esas culturas clásicas y querían llegar otra vez al mito del retorno, y a este movimiento pues se le va a llamar a ellos el renacimiento. Todas estas conceptos que tenían ya sobre el individuo, sobre el retrato, sobre la figura humana, que van a llenar todo ese movimiento que va a agarrar el concepto de que se venía haciendo, y se van a ir conectando los hilos de la historia para que vuelva otra vez a ser esas grandes civilizaciones, pero ya más homogéneas en conceptos europeos, y ellos querían seguir dominando y tener subordinados a toda esa a la gente que estaba alrededor, y que se va a expandir en una forma pues ya universal. Aquí lo que ya nos vamos a ir dando cuenta, cómo esos pueblos que ya se venían viendo, y esos cambios desde los planos cartesianos, todos esos franceses que llegan como países de estados nacionales, pero aquí hay que recordar algo, que Portugal, aunque es una península ibérica, y son de los que en los principios, primero Enrique el navegante va a ir marcando esas rutas y va a adentrarse
desde el Cabo Esperanza y van a llegar hasta África y van a pasar a la India. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a empezar a expandir España. España que apenas estaba surgiendo, pero con todos los conflictos que tenía Inglaterra con Francia, que eran enemigos en esa época, España les va a ir ganando en expansión y se va a ir expandiendo porque aquí van ya a intervenir todos esos reyes católicos y los 7 siglos que habían estado los moros y los judíos van a hacer que tengan pues esas dimensiones. Francia y Inglaterra, cada una pues en general se van haciendo enemigas, pero después van a tener que lograr un equilibrio de poder porque España va creciendo y unificándose tanto en sus proyectos católicos y monárquicos y se les va a aparecer América. Aquí vamos a ir viendo cómo esos conceptos que tenían para encontrar el nuevo mundo, para encontrar ese proyecto de Colón, cuando va a tener ese acercamiento con la reina de los Reyes Católicos, pero aquí va a haber algo que se va a ir haciendo. Toda esa unión que se va a hacer y todos esos perímetros europeos que se tienen que expandir porque ya va a aparecer el Océano Atlántico. Al aparecer ese espacio en el mapa y a tener esas posiciones, el Mediterráneo va a convertirse ya en un mar interno y pues todas esas proyectos que tenía España de empezar a colonizar a todos esos pueblos incas, mayas, aztecas, y aquí va a aparecer pues los imperios. Ya vamos a ver cómo Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que tuvieron un hijo llamado Carlos I y que a la vez es Carlos V, va a tener una extensión porque se van a empezar a unir el reino de Castilla, de Aragón y de Asturias. Aquí vamos a ir viendo cómo todo ese dominio que tenía Carlos V, que va a ser desde, que le llamaban el reino donde no se ocultaba el sol, porque estaba desde América, las Filipinas y parte de Europa. Fíjense en cómo se va a ir marcando todas estas ideas que se van a ir haciendo, porque aquí también ya empieza a entrar pues todas las ideas acerca de cómo es el planeta. El planeta va a empezar a tener ya ideas diferentes de que ya no es plano y va a empezar a tener ya los conceptos en un mundo donde se van a empezar a ver tanto ese dominio turco-otomano que estaba en España, todo ese mundo árabe que va a decretar y va a pelear con los turcos, donde va a empezar algo ya muy importante. Todos esos conceptos en cuestión de filosofía, de física, de matemáticas y los movimientos en la pintura. En esa época va a empezar un tipo de situación que se va a llamar la Reforma, porque era un tipo de transformación que en esa época ya se empezaba a reclamar que la iglesia tenía que transformarse, porque estaba abusando de todos los conceptos terrenales y celestiales, donde va a empezar a humanizarse todos esos conceptos occidentales europeos en esas tendencias que tenía la iglesia en el enriquecimiento, en ese tráfico de salvar almas, de lujuria y de comportamientos que pues distaban mucho con la coherencia. No había coherencia en lo que se estaba hablando y toda esa persecución de herejías que la iglesia manejó, pues difícilmente iba a dejar que se lo quitaran, porque el medioevo estaba terminando y necesitaba tener una confrontación y romperse ya desde adentro de la sociedad europea, lo que esto va a hacer que se determine toda esa transformación y empiece la reforma en Francia. Pues esto ha sido todo por hoy y pues vamos a seguir hablando, porque aquí tenemos que hablar de todos esos personajes que tuvieron que ver en la reforma
y cuáles son los inventos que van a hacer que se hagan ya más sólidos en esta situación que es la imprenta. Que pasen un buen día.